Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más. En este caso con menos pelo, como podéis ver, con un saneado de cabeza, un corte radical y bueno, que hacía tiempo que no lo hacía, pues bueno. Y nada, mi nombre es José Antonio y hoy vamos a hacer una cata de para empezar, de una destilería que creo que no tengo ninguna en el canal, que es Macallan. Y, y creo que voy a hacer una serie de dos, tres vídeos de algunos de los Macallan que tengo en casa. Y hoy quisiera empezar con este Macallan que le tengo especial cariño porque fue el whisky que, que me sirvió de entrada, ¿no? A esta loca pasión por el whisky y fue precisamente este Macallan Amber, ¿no? Eh, que por cierto ya se dejó de hacer y sorprendentemente aún me quedaba, tenía un par de botellas, bueno, y esta es la segunda y aún le queda un poquito y cuando se acabe se ha acabado. Tendré que guardar esta chiquitita como trofeo de coleccionismo de guerra, ¿no? Y bueno, ya os digo, es un whisky al que le tengo mucho cariño, forma parte de esa serie que sacó Macallan, la serie está de 1824, que es el año que se fundó la destilería, que estaba basada en los colores, ya fue polémica en su momento porque son whiskies NAS sin declaración de edad y se prescindió en ese momento de whiskies, de sacar whiskies con declaración de edad y se lanzó esta serie que ya solo por eso empezó a generar cierta polémica en el mundo del whisky, ¿no? Pero bueno, muchas veces cuando sacan ediciones de NAS también tiene mucho que ver con el momento de producción que tenía la destilería en ese momento y la oportunidad de mercado, ¿no? Como se suele decir a veces. Y pensaron que esta edición, que estaba compuesta por cuatro whiskies, el Gold, el Amber, el Siena y el Rubí. Y ya os digo, estaban basados en colores y en cómo las maderas, las maduraciones aportaban, aportaban esos matices cromáticos y también luego evidentemente gustativos y aromáticos a los cuatro whiskies, ¿no? que nos referimos. Los otros no los he probado, lo único que he probado ha sido el Amber. A lo mejor tendría especialmente interés en probar el Siena, ¿no? El color ocre, por esos recuerdos en las excavaciones, cuando a veces encontramos restos de ocre, del óxido ferroso mezclado con arcilla, que desde tiempos prehistóricos se usó como pigmento y como colorante para las pinturas rupestres, por ejemplo. Y ese sí tendría curiosidad bueno, todos tendría curiosidad de probarlos, claro. Qué tontería digo. Pero bueno, en este caso el único que tengo es el Amber, porque además ya estas cosas se convierten en productos de coleccionismo y bueno, que esa es otra de ese aura de polémica que envuelve siempre o rodea a Macallan, ¿no? Eh, Esos factores que siempre generan cierta controversia, ¿no? en el mundo del whisky, como puede ser el sobrevalorar, el sobrecoste a lo mejor de algunas producciones donde estás pagando más el marketing y el lanzamiento que a lo mejor el producto final. Que se utilice las ediciones para lanzamientos enfocados más a la especulación que al consumo.
Luego también en el año 2016-17 se vio envuelto Macallan junto a otras destilerías de Escocia después de unos estudios que se hicieron con... Bueno, aparecieron unas falsificaciones de whisky que se suponían muy antiguos y no lo eran tanto. Creo que con Macallan hubo cierta polémica, pues hubo un whisky que se pagó, que se paga, se cobraba la copa a 8.000, 9.000 euros y luego resulta que era uno de los falsificados, ¿no? Luego también, como os decía antes, los cambios que hay a la hora de hacer los lanzamientos, de sacar NAS y excluir la declaración de edad, luego volver a las declaraciones de edad, eh, la controversia que ha habido con la doble o triple maduración, cuál es mejor, en fin. eh, que no deja de ser, o sea, Macallan no deja indiferente, no deja indiferente. Y yo es una destilería que no es que le tenga especial manía, que no es manía, pero siempre lo veía un poco como, supongo que por todos estos factores lo tenía un poco más aparcada, ¿no? Pero reconociendo que tiene whiskies de muchísima calidad y recuerdo una cata que organizó Whisky Club Madrid con tres Macallan, con el 12, el 15 y el 18, con maridajes con quesos y la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y la verdad que es un whisky que bueno, que vale la pena hacer unos vídeos de cata y además yo sé que la gente es un whisky muy del gusto en España, ¿no? La marca de Macallan y, y bueno, y en principio tenía pensado hacer este Amber, luego el Macallan el 12 años, el de Jerez y luego uno de un embotellador independiente, de Gordon and MacPhail, que creo que es un Macallan de 9 años. Esas serían los tres vídeos que en principio tengo pensado hacer de Macallan. Porque creo que no tengo ningún Macallan más en casa, o sea, básicamente. Y bueno, y como os decía, pues este Macallan Amber es un whisky que está muy bien. Mm, o quiero recordar, a mí me fue ese whisky que me hizo eh, girar la mirada hacia el mundo del whisky. Pero bueno, según dicen, es un whisky que es más un poquito no tan exigente, no tan complejo, que es como os decía, muy a lo mejor del gusto del público español, o se pensaba, pues por ser un whisky más ligero, más dulce, más afrutado, más ajerezado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque hace tiempo que no lo pruebo y no... ahora mismo tengo la mente en blanco, no, yo sé que me gustaba, pero a saber ahora, vamos a ver qué nos encontramos. Y como decía, pues Macallan es un gigante, creo que pasa de 10 millones de litros anuales. eh, se sirven, claro, luego también está el tema de, eh, aquí nos pone que es un Highland Single Malt, eh, y no sabemos si es un Highland o es un Speyside. Yo creo que es un Speyside, pero bueno, supongo que suena mejor lo de Highland. Pero bueno, ahí lo ponen en la botella, pues bueno, en fin, ya tampoco les vaya a llevar la contraria. Eh, Luego, como datos, según fuentes de la propia destilería, en el destilado de corte, lo que utilizan para luego madurar es un 16% del total del destilado que está en los alambiques. El resto lo desechan y ese 16% lo meten en barrica a un porcentaje alcohólico de 63 grados y medio. Y bueno, como dato curioso, la importancia que le dan a la madera, evidentemente,
como ellos dicen, al tiempo y a la madera. Como dato curioso, el 80% de las barricas que utilizan proceden de roble español del norte de España, de roble gallego, y el 20% de barricas de roble americano es bourbon. Como dato curioso, ese 80% de madera española es propiedad de Macallan, y las destilerías de Jerez que utilizan esa madera, pagan un arrendamiento al propio Macallan, envejecen sus jereces, y luego esos barriles van a Escocia, a la destilería. Y bueno, sin más, yo creo que podemos ir preparando este Macallan Amber. Y para no romper las tradiciones que últimamente me ha dado por introducir el... Uy, qué olor. Me ha dado por introducir en el canal. Voy a seguir con la sana costumbre de martirizar a mi fiel parroquia con un poema sobre whisky que escribí en su momento, pensando mientras me tomaba un Macallan Amber, y antes de la cata, bueno, lo voy a leer y así ya nos centramos en lo que es la cata, que, que, que bueno, el color y el olor que evidentemente nos llega es brutal. Bueno, pues os leo el poema que, como os decía, que hice en su momento pensando en este Macallan Amber. Voy con ello. Oye, a ver la voz. El poder de la mente y la imaginación producen brotes de ensoñación. Un trozo de tela cosida con el hilo de la tradición me hace viajar a las tierras altas, a las islas por turba ahumadas, a levantar los brazos al cielo, cerrar los ojos y quedar empapado por una lluvia de agosto. Miro el quil entre las manos y vuelvo a soñar con bailes y gaitas, y el eco de las canciones es un coro de sensaciones. Y antes de despertar del sueño, descorcho un nuevo single malt y me sirvo una generosa copa, de espíritu vestido con un traje ámbar y dorado. Un pícaro perfume despierta y hace brotar las sensaciones de tu pelo en mi pecho y tus brazos eternos. Los labios se mojan y la boca se llena de esa intensidad untuosa de esas frutas del bosque, de esa miel de brezo al recordar miles de besos. Y así seguí soñando y no quise despertar, porque en ese whisky, en ese single malt, estaba todo cuanto quise y todo lo que fui capaz de amar. Bueno, amigos, pues ese era el poema que hice en su momento pensando en el Macallan Amber. Y ahora sí nos vamos a centrar en la cata de este whisky que, como os decía, pues fue el que me abrió el camino. El que me abrió el camino al probarlo. Dije, ostras, yo que no bebía whisky, pero sí bebía de vez en cuando vino de Oporto, algún brandy, pero sobre todo Oporto, Moscatel de Setúbal, esos vinos fortificados con ese carácter más dulce, más... Entonces, al probar este Macallan me recordó mucho a esos Oportos, y se encendió una luz como diciendo, anda, pues a lo mejor la idea que yo tenía sobre el whisky de una bebida más áspera, más alcohólica y tal, no es tan así. Y efectivamente, o sea, fue como un descubrimiento, como un abrir una puerta, y bueno, y hasta ahora, ¿no?
hasta con un canal de whisky. Bueno, pues bueno, vamos con la cata. Vamos, la botella, la típica botella, nos dice que están madurados en barricas de Jerez. Es un 40% de volumetría alcohólica. Y luego aquí viene pues nada, unas notas de cata con el mezclador, el maestro mezclador que era Bol Dalgano, algo así. Y bueno, no hay muchísima más información técnica, salvo las típicas notas de cata o ciertos características que tiene el destilado, ¿no? de cítricos, de frutas, de tal. Bueno, eso lo vamos a comprobar ahora aquí. A ver, que me despisto. Nada, vamos a la cata. Estoy un poco tuso. Vamos a centrarnos. Bueno, evidentemente una gama de whisky que se basa en el color sería absurdo que utilizaran colorante, ya sería el colmo de... Por lo tanto, aquí vemos un color, efectivamente, un dorado, bruñido, oscuro, un ámbar, un color muy, muy bonito, una corona finita y unas lágrimas que bajan con cierta lentitud. Bajan lentas. Bueno, podemos decir que el ámbar tiene ese color ámbar. Vamos a ver en nariz que nos encontramos. Sí, hay unas notas muy, muy evidentes, ajerezadas, pasas, canela. Joder. Iba a decir una feria de olores dulces. Pero utilizando la figura de la feria, yo creo que me recuerda a ese olor a feria eh, con los puestos de algodón, de azúcar y esas manzanas asadas que suelen haber en las ferias. Uvas. Aparte de las pasas, uvas. Un poquito de vainilla. Luego no hay en nariz una apenas presencia alcohólica. Es una nariz muy, muy, muy dulce, muy dulce. Sí, es el recuerdo que yo tenía de esas primeras veces, aunque evidentemente cuando yo empezaba en el mundo del whisky no creo que me pasara tanto tiempo oliendo el whisky, seguramente lo bebería directamente. Esas cosas se adquieren cuando te vas metiendo en este mundillo y vas captando y aprendiendo sobre el whisky, ¿no? Bueno, vamos a ver en boca que nos encontramos, a ver si continúa ese dulzor. A vuestra salud, amigos.
poquito más especiado. Hay unos toques alrededor de madera, de roble. Unas notas cítricas de limón. Y jengibre. Canela. Tiene un final medio con un retrogusto un pelín astringente donde predomina la madera. Un poco la fruta, un poco dulce, y es bastante más especiado. Ahí en boca sí se muestra más el picante que aporta el alcohol. Pues vamos a ver, en nariz es muy dulce, muy dulce. Y en boca es mucho más intenso, pero menos dulce. Siendo dulce, pero no tanto como lo es en nariz. Bueno, es un whisky, si estuviera otra vez de nuevo fuera de fácil acceso, sería el típico whisky ideal para iniciarse en el mundo del whisky por sus notas frutales, dulces, ajerezadas, o para al que busque un whisky un poquito más amable, fuera de los círculos de los whiskies más turbios, más turbados, más intensos, más fuertes, ¿no? Hombre, yo creo que en su momento fue tenido por un whisky con una calificación, digamos, aceptable, pero yo creo que ha ganado con el tiempo. Fijaros que yo, claro, he estado bebiendo más whisky y soy más de los whiskies ahumados y tal, aunque de vez en cuando me apetece, claro, un whisky más suave, más amable. Pero yo creo que para mi gusto ha ganado con el tiempo. Es un whisky que apetece tomar en cualquier momento. Bueno, pues nada, amigos, esta es la cata del Macallan Amber, de este whisky que me presentó a sus camaradas de otras destilerías y con el que empecé a aficionarme al whisky de manera más seria, ¿no? Y bueno, lo prometido es deuda. Haré un par más de vídeos de cata de Macallan y así también podemos comparar un poco la evolución dentro de lo que yo tengo, que ya ha desaparecido, que es un NAS, luego el 12 años acabado en Jerez también, ahí podemos comparar un poco a ver qué tal. Y luego el de Gordon Manfield, que es un Macallan de 9 años. Entonces, bueno, así podemos ver un poquito las diferencias, si las hay, que podemos apreciar, ¿no? Pues nada, amigos, ha sido un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.